Adelante. Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestros seminarios. Hoy tenemos el placer de tenerlo con nosotros a David Morillón Gálvez, que fue director de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía en México y director del Programa Universitario de Energía de la UNAM, presidente de la Asociación Nacional de Energía Solar y representante de México en las redes iberoamericanas de diseño bioclimático, energías renovables y geotermia somera del CITEC. Es miembro del Grupo Consultivo de Energías Renovables, también en el de Edificios Sustentables, ambos en la Comisión de Cooperación Ambiental para América Latina y América del Norte. Fue coordinador del Programa Multidisciplinario de Energía y Sustentabilidad de la Academia de Ingeniería de México. Actualmente es investigador y coordinador de Mecánica y Energía en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Bueno, para nosotros es verdaderamente un placer tenerlo con nosotros, a David, y bueno, le doy la palabra y los dejo con él para que nos comente sobre este tema tan interesante de edificios de energía cero. Bienvenido y muchas gracias, David, por estar con nosotros. Gracias a ti, Salvador, y igualmente un gusto estar de nuevo con ustedes. Voy a ampliar la presentación. Bueno, un tema que ahora con lo de la guerra ha surgido mucho es que realmente la política energética llamada de transición o apuesta por las energías renovables no ha sido tan eficiente, tan efectiva, porque inmediatamente se notó en las matrices energéticas la falta de un recurso y sin lugar a dudas que uno de los sectores muy importantes para llevar a cabo esa sustentabilidad energética son los edificios. En algunos lugares representan hasta 50% del total de la energía. Vamos a ver que en México aparece como poco, pero les voy a decir donde hay un problema. Y Argentina no, Argentina anda en unos lugares 35 o 50 por ciento del total de la energía se va a los edificios. Vamos a ver primero esa base energética o por qué buscamos la sustentabilidad energética. Tenemos que el mundo, más del 80, aproximadamente el 80% de toda la energía es no renovable, principalmente el petróleo, el carbón, el gas, y apenas un porcentaje de 14 es renovable. Y no muy alejado está México, que prácticamente el 90% de la matriz energética entre petróleo, gas y carbón es el gran porcentaje, como el 90% de la energía que se usa es no renovable. El problema se vuelve no solo ambiental, sino muchos de los recursos, como en el caso de nosotros el gas y las gasolinas, dependemos mucho de la importación y se vuelve un problema económico, además de no sustentable por no usar nuestros propios recursos o tener los recursos necesarios. Y en el caso de las renovables tenemos aquí que hay un porcentaje del 11%, se ve apantallador es que nos va a impresionar mucho, pero en realidad, se fijan ustedes, de ese 11, 6 corresponde a la biomasa. Y no es que sea un recurso energético que se busca como alternativa limpia, sino que es pobreza energética. Varios millones de mexicanos, el único energético que tienen es la leña. Y entonces se ve muy bien el número, pero en realidad lo relacionamos más con problemas de pobreza. Si nos vamos a los sectores, en el caso de nuestro, tenemos que el que más consume energía pues va a ser el transporte, seguido de la industria. Y luego tenemos a los edificios, que viene siendo como la quinta parte del total de la energía que se usa en el país. Les decía que hay algo raro porque no coincide con el porcentaje de Estados Unidos, de Argentina, de gran parte de Europa, y se debe a las facturas cuando son la horaria, y cuando es la OM. Tenemos el problema de que se manda al sector industrial y entonces pareciera que es menos el consumo en edificios, pero muchos centros comerciales, grandes edificios, están en la parte de consumo alto, horario en ese caso, y entonces aparece en el sector industrial. Por ello el problema de que solo aparece como menos del 20%. David, perdón, una interrupción cortita.
Hay un rectángulo que aparece, no sé si en todas las pantallas está apareciendo. Conmigo sí. Me Favor a salgo. dejar la ventana de aplicación compartida. No sé si esto lo puedes manejar vos o no. A ver, voy a tratar. Ahí me salí de la... Ahí parecería que ya no está. Ah, vuelve a aparecer. Voy a volverla a abrir, a ver si era el problema ese. Y entonces tendríamos nosotros que el caso de México, el porcentaje del consumo aparece como el menos del 20% y en realidad no coincide con el caso de Argentina. Me ha tocado dirigir un par de tesis de doctorado en Argentina y no, el porcentaje es muy diferente. Igual ahorita vamos a ver los energéticos relacionados con el sector de edificios. Pero es eso el problema que vemos, que usamos al usuario en función del tipo de tarifa y entonces resulta que lo mandan ese tipo de tarifas al sector industrial. A ver si ya se ve la pantalla. Sí, Si la maximizas, creo que ya. Vamos a ver. bien. Entonces estábamos en la base energética del mundo versus México y vemos que lamentablemente el gran porcentaje, tanto a nivel internacional como local, en un caso en el mundo 80% no renovables, en nuestro caso 90% energía no renovable. El sector de edificios ocupa el tercer lugar y de esos, toda esta rebanada del pie azul es vivienda. Por ello van a ver que muchas de las actividades o proyectos que me toca elaborar los enfoco a la vivienda. Luego sigue los edificios comerciales y de servicio, que es esta parte. Y por último, el sector público, principalmente relacionado con el alumbrado exterior. ¿Qué energías se usan en los edificios? En nuestros edificios son el gas principalmente, porque comentábamos hace un momento con Salvador, cocinamos y calentamos agua con gas, y luego la electricidad, y luego tenemos un gran porcentaje de leña. Ese, acordémonos que dije que en nuestro caso había muchos millones de mexicanos, yo creo que si me quedo corto serían 8 millones de mexicanos que solo tienen como único energético la leña. ¿Y cómo se usa la energía en los edificios? A ver cuál podría ser la solución. Miren, el gran porcentaje se va en gas, calentamiento de agua y cocción de alimentos. Y luego ya tenemos los electrodomésticos, que viene siendo una quinta parte. Y de ahí vemos que tenemos a nivel nacional el aire acondicionado, tenemos el relacionado con los refrigeradores y los televisores. Recordemos que México está en límites con Estados Unidos, entonces el problema que tenemos en la frontera es que todos estos aparatos que son, podríamos decir, basura, ya son ineficientes, obsoletos, se venden ahí en la frontera en una, voy a decir una palabra náhuatl, de origen náhuatl, que sería el tianguis. Se ponen ahí los equipos y por 100 pesos, para que ubiquen la relación de pesos, son 20 pesos por dólar. Entonces serían $5 un refrigerador, una estufa, un aire acondicionado en 200 o 300 pesos de hasta 5 toneladas, pero es basura de Estados Unidos. Y entonces vemos que hay mucho consumo en los equipamientos de vivienda por tecnología ineficiente y obsoleta. Entonces se han hecho programas, pero tenemos ya aquí un gran porcentaje de cómo se usa y en qué se usa esa energía. Bueno, y la televisión. Perdón, David, perdón Sí, que te moleste. adelante, Ítalo. Calefacción o acondicionamiento térmico de inicio, porque ahí estás poniendo iluminación, calentamiento de agua y cocción. ¿Pero Sí. acondicionamiento térmico de inicio? No te entendí, Ítalo. Acondicionamiento térmico de inicio. No está dentro de la torta No, de uso final de energía. está incluido aquí en iluminación y aparatos, que serían estos. Ah, ok, dale, perdón, gracias. Un gusto saludarte, Ítalo, aprovecho. Bueno, entonces ese es el consumo que tienen las viviendas por medio nacional. Pero cuando queremos hablar de nuestra vivienda, y eso nos pasa mucho a los usuarios o a los jóvenes estudiantes de licenciatura o pregrado que dicen ustedes o de posgrado, tenemos, bueno, ¿y cuál es mi problema?
Y si nos vamos a la parte eléctrica, miren ustedes, promedio nacional andamos en 2.4 megawatts anual. Pero tenemos lugares como Oaxaca, es una zona hacia el occidente y hacia abajo de la Ciudad de México. Aquí en la gráfica lo podemos ver. Este es el promedio nacional de una vivienda en el país. Tenemos más de 35 millones de viviendas y resulta que en promedio la vivienda del país consume esta cantidad de energía eléctrica. Pero vean ustedes, esta barra roja es Mexicali, es una ciudad en clima cálido y anda más como al doble de lo que es el promedio nacional. Y es pegada a la frontera, por lo tanto también tiene un equipamiento ineficiente y obsoleto. Si a eso agregamos que luego se usan los mismos materiales en casi todos los climas, y esa ciudad de Mexicali es como la cuarta ciudad más caliente del mundo, entonces tenemos un problema en el uso de la energía de varios factores, el clima, el equipamiento y la otra es el diseño o materiales no adecuados al lugar. Cuando no se conocen los sitios o el contexto, caemos o podemos caer en errores. Miren, si ustedes de otros países, principalmente Argentina, veo varios conocidos, bueno, también está de Uruguay, nuestro amigo Ítalo, resulta que si ven el consumo que hay en Oaxaca, puede pensarse que son muy sustentables, muy eficientes, que consumen poco, a diferencia de los Mexicali. Pero resulta que es una de las zonas más pobres del país, Oaxaca, donde no hay tanto equipamiento, donde hay más gente con leña. Y entonces resulta que es el contexto en realidad, y más que la parte de concientización ambiental. Entonces, yéndonos a ciudad ya nos da más cerca el problema que vivimos, porque aún en la misma ciudad, en el caso de México, no es lo mismo las zonas a la periferia, el centro histórico, los nuevos departamentos, los de interés social. Pero nos vamos acercando. Entonces, miren, les decía que aparece una gran cantidad de leña de 6.2 toneladas al año por vivienda, lo cual es muchísimo y es lo que me dan en el balance de manera oficial. Y algunos me reclamarían porque solamente en el norte tienen la costumbre de ustedes del asado, que es la carne asada, pero los demás no, entonces ahí nos deben la leña. En gas, miren, andábamos en promedio nacional entre 128 kilos, 385 litros. Y se usa principalmente para cocer y calentar, este es el porcentaje nacional. Y luego tenemos el porcentaje rural y urbano. En la parte urbana, en la ciudad, es muy equivalente lo que se usa para uno y otro servicio o uso final. Y todo esto si lo relacionamos con emisiones de CO2, que al final de cuentas, hablar de edificios cero energía, nos lleva también a edificios cero emisiones. Resulta que solo por el uso de la energía en la vida útil de la vivienda, tenemos 1.9 toneladas. La vez pasada que estuve en Argentina hablando, fue en Córdoba, me invitó a Sades, y luego di una palabra que dije, esto es chacuaco, y se rieron. Entonces, la chimenea esa, imaginémonos que hay una chimenea en cada vivienda, en cada edificio, emitiendo, en el caso de la vivienda del país, en promedio 1.9 toneladas de CO2. Pero si ya agregamos que también somos culpables de que parte de lo que sale de esa vivienda, como aguas residuales, residuos urbanos, resulta que sube a 3 toneladas en promedio, pero ya en cada ciudad, defendiendo el consumo de energía, tendríamos estas cantidades de emisiones de CO2. Entonces, como vemos, es el reto, es el problema para llegar a cero energía, para llegar a cero emisiones, o bien es el tomar conciencia de que con los actuales problemas energéticos va a ser difícil poder solucionar dependiendo de quienes además dependen de otros y ahorita no están los mercados despachando de manera normal. Bueno, pero una función era la sustentabilidad y decían vamos a ver por lo sustentable. Y la pregunta en su momento fue cómo le voy a hacer para que una vivienda o un edificio sea sustentable, porque nos queda claro que tiene que ver con aspectos ambientales, sociales, económicos, pero decía, a la hora de llevarlo ya a un edificio, ¿cómo lo íbamos a hacer? Esta pregunta nos hicimos varios, y luego por ahí fuimos convocados por el ICC, el Consejo Internacional de Códigos de Estados Unidos. 50 países, nos juntamos en Minneapolis, en Minnesota. También hubo gente de Argentina, y recuerdo haber saludado a los colegas. Y había Japón, Canadá, Estados Unidos, Francia, Australia.
Y entonces ahí llegamos a unos acuerdos para poder definir cuándo iba a ser sustentable, porque no sé si les haya pasado, pero a nosotros sí, de que el término se volvió y se prostituyó tanto que ya todo era sustentable. Un taxi pintado de verde era ecológico, una lata que se le desprendía la tapaderita ya era ecológica, y entonces se empezó a desgastar tanto que tuvimos que juntarnos y definir cómo íbamos a ver si era o no sustentable. Partamos entonces del diseño para ver si es sustentable, para y luego ver por qué llegamos al tema de cero energía. Para que exista la vivienda, partimos de un diseño, materiales que van como parte del diseño, el equipamiento, y en consecuencia del equipamiento nos condicionan a una operación del edificio, que es otro tanto de contaminaciones a las que más hemos trabajado. Por ahí recuerdo haber citado el trabajo de Salvador y de, no vi al principio a mi amigo Jorge Tchaikovsky, que hicieron sobre el ciclo de vida, y bueno, estamos atacando el de mayor porcentaje. Bueno, entonces si es así, que para que exista un edificio partimos de un diseño, materiales que lo concretan y equipamiento, y la operación se refiere que si a mí el arquitecto me da un calentador de gas, entonces me está condicionando a que yo caliente mi agua con gas, cuando en realidad lo que yo necesito es agua caliente y no un calentador. Entonces a eso me refiero con equipamiento y operación, nos condicionan a que sea eso. Entonces, para que esto funcione actualmente se requiere de entrantes. Tenemos el edificio ya diseñado, ya construido, y necesitamos que entren la luz, nosotros decimos la luz, la energía eléctrica, el gas, el agua, insumos varios. Si es un hotel entrarán camas, si es un restaurante entrará comida, si será escuela entrarán pupitres, bancas, papelería, etcétera. Pero para que ese edificio funcione entró todo esto y hay impactos, y luego también esos impactos son los salientes, que serían emisiones de CO2 directas, como cuando dije que calentábamos el agua y el gas, con gas y cocinábamos, y entonces teníamos emisiones, las aguas negras, grises y de todos colores, y los residuos sólidos urbanos. Esto es un edificio convencional. Si nosotros queremos caminar a un edificio sustentable, tendríamos que partir de un diseño que me permitiera generar lo que yo necesito y tratar lo que va a salir. Como está actualmente se oye muy difícil. Incluso una vez me reclamaron en Mendoza por haber dicho que era muy utópico. Como una célula la pienso. Si es una vivienda de interés social, se ve realmente como difícil. La voy a complicar un poco más. Pero ahorita primero les digo, si yo quiero hacer eso, tengo que partir del diseño que no requiera tanto de los entrantes y por lo tanto hay menos salientes. Eso se le llama eficiencia. Puede ser ahorro de energía, puede ser ahorro de agua, puede ser mitigación en residuos, o sea, cero emisiones, cero descargas y cero energía. Entonces, las descargas disminuirían. Y entonces sí, podemos hablar de que somos ahorita en la etapa de eficiencia. Estamos haciendo algo, ya sea aquí, en el diseño para que no requiera tanta energía eléctrica en climatizarse, o bien estoy usando materiales que requieren menos climatización y por lo tanto menos emisiones. Tendríamos aquí una serie de actividades, o bien lo hago con esto, genero esa energía con renovable para que el impacto no se presente como carga de mi propuesta y por lo tanto menos emisiones. Entonces caminaremos por cualquiera de los lados y hemos empezado con normas, con trabajos, programas para atacar, ya sea con normas, el diseño, el equipamiento o el origen de las energías o tratamiento para tener menos impactos. Les decía que lo iba a complicar un poco más. Si el arquitecto hace la construcción de concreto, entonces es culpable de la carga que representó traer el concreto y ubicarlo en la obra. Sería desde que se extrae el material, se fabrica y se transporta, y entonces nos complica más si lo medimos como emisiones de CO2 y energía. Y también si queremos tratar sin mover el objeto de estudio, en este caso el edificio, la vivienda, también habrá impactos en el consumo y las emisiones de CO2. Entonces, por eso les pareciera como que es complicado, pero vamos a ir viendo cómo nos hemos acercado, qué nos falta para ello, y tendríamos que esa reunión que les comentaba, por cierto, cuando vean aquí unos dibujitos, estos son algunos proyectos que hemos participado. Este es el Club Asturiano, recibió el premio de edificio sustentable por Alemania. Un arquitecto que asesora, un arquitecto famoso, Díaz Infante.
y que hizo aquí la Bolsa de Valores en la Ciudad de México. Bueno, y entonces esas fotos son de algunos edificios que por ahí nos ha tocado participar. Bueno, ¿y qué se llegó a ese acuerdo de por qué podríamos decir que una vivienda es sustentable desde el punto de vista ambiental? Igual lo hicimos en lo económico, lo hicimos en lo social y hubo una serie de publicaciones para tener ya parámetros y decir qué podíamos hacer. Y ahí se concluyó que para que fuera una vivienda sustentable ambientalmente, tuviéramos soluciones de sitio, suelo, soluciones de conservación del agua, soluciones de eficiencia energética, soluciones del origen de los materiales, así como la calidad ambiental. Los que me conocen preguntarán por qué no puso diseño bioclimático. Resulta que en calidad ambiental no solo es lo térmico, también lo lumínico, lo acústico, hay varias condiciones de confort y esas deben de estar garantizadas en una vivienda sustentable. Y algo muy importante y que ahí todos podemos contribuir sería la innovación. El arquitecto, el ingeniero, hasta el propio usuario, todo el mundo tendríamos algo que decir y hacer para empezar a caminar a la vivienda sustentable. Pero después quedaba en el aire cuánto va a ser de ahorro de agua, cuánto va a ser de eficiencia energética, qué condiciones se van a acercar o ser para que sea ambientalmente confortable. Y entonces el mundo siguió caminando y dijeron, ahora lo que vamos a hacer es que sea cero energía, cero descargas, cero emisiones. Las metas ya eran más concretas y claras, así es que con ustedes ahorita trataré la parte de cero energía. Y para ello entonces caminamos primero en la parte de sustentable con ese apellido cuando en realidad era eficiencia. Y varios programas que tenemos, no solamente en México, en el mundo, son más con la buena intención de la sustentabilidad, pero llegábamos solo a la eficiencia. Entre ellos, generar conocimientos. Si queremos que esto se aplique, necesitábamos darles las recomendaciones del diseño al arquitecto, que no iba a tomar un posgrado en ello, aunque luego hay varios que sí se meten, pero no todos están listos. Entonces, hicimos guías de recomendaciones de diseño, estudios para ver qué se requería en cada región. Ahora ya tenemos el Atlas de España, de Colombia, con algunos estudiantes que se han venido a hacer estancias. Acá hicimos la parte de política con Estados Unidos y Canadá del reto de oportunidades para el edificio sustentable en América del Norte. Que claro, compararnos ahí es más difícil que hacia Latinoamérica. Y si ellos decían vamos a ponernos como meta 35%, y acuérdense de los que dijimos de Oaxaca, pues los dejamos a oscuras y sin ningún energético. Entonces son en otras condiciones. Y entonces hemos generado atlas, manuales, guías que permitan tener información y poder ofrecer al estudiantado, al profesionista, para que pueda aplicar estos conocimientos. Entonces fue una de las primeras estrategias, los materiales y sus características, el futuro, las ciudades del futuro, entre ellos ahí llegamos a la inteligente, y la mayoría de estos libros están libres. Todos estos, algunos que no están libres por ahí, y luego me dicen, y mis alumnos son muy buenos para decirme dónde los encuentran ustedes. Libres. Y la mayoría sí. Y esta, por ejemplo, Comisión Federal de Electricidad en México, la compañía que nos genera, nos vende, distribuye la energía, me pidió una guía para ahorrar energía, lo cual sonaba raro en países como Estados Unidos, Europa, porque allí la empresa genera y vende, no es que quiera ahorrar, pero aquí se busca ahorrar porque ellos como gobierno están subsidiando las tarifas, sobre todo en el norte del país, y por lo tanto se buscaba con un programa que se ahorrara energía, por lo menos en la parte de climatización, desde el diseño mismo. Bueno, y les fue también que esa guía sacó el Energy Growth Sustainable, y ahora sí ya entonces me dicen qué más hacemos, y encantado yo de hacer proyectos establecidos por la Comisión Nacional de Vivienda, es una guía para el ahorro de energía. Y entonces, con todos estos elementos, algunos proyectos, primero generamos y luego hicimos y demostramos que había y se podía hacer. A mí me toca como estudiante conocer algunos proyectos desde aquí. Estos no, ya estaba muy adelante. En ese tiempo era la ecovivienda, era con adobe y algunos tratamientos de agua y baños sin agua, o sea, las fosas. Bueno, y después ya algunos proyectos que me tocó y me marcaron como para ahora, más adelante ya en estos proyectos, ya me tocó participar. Hemos logrado cerca de 3 millones de viviendas con tecnologías para la eficiencia, aprovechamiento de energías renovables con la hipoteca verde. Pero mientras en el camino estuvimos apoyando a algunas empresas, algunos proyectos que nos han permitido conocer y sobre todo identificar el reto, después cuáles son las ventajas de una u otra medida. Y bueno, y después resultó que el problema era económico, hicimos la hipoteca verde y ganó el premio de la ONU, y entonces ya nos creyeron un poquito más. Entonces, estos son proyectos y se han transferido.
a las empresas y las pueden ver hasta a veces con un anuncio muy rimbombante. Después el gobierno dijo, oye, pues yo soy el ente que maneja la vivienda y yo quiero participar, y entonces hicimos un programa piloto de vivienda sustentable para la Comisión Nacional de Vivienda con algunas empresas y unos gobiernos de los estados en los puntos rojos que ven aquí. La Ciudad de México, y acá está Acapulco, y todos los alumnos querían ir conmigo a Acapulco a supervisar. Acá no querían ir ninguno porque está el calorón, es el desierto, pero pudimos hacer varias cosas y sobre todo, miren ustedes, ya habían entrado los gobiernos, pero también estaban las iniciativas privadas, que fue con los primeros que pudimos trabajar. Ellos buscaban un sello en el medio que les permitiera vender un producto que los sacara al mercado con ventajas. Y entonces, pues, si solo podían una o dos estrategias, metíamos una o dos estrategias. Este es un proyecto de los que están en 5,000 que hicimos para la vivienda de CONAVI, la vivienda sustentable de CONAVI. Aquí son como 60. Y de aquí partimos desde el diseño de la orientación adecuada, toda la parte con las mejores condiciones, desde sombreados, descarga de calor, materiales adecuados, algo de generación de energía con renovables, eficiencia. Y entonces tuvimos resultados y por ahí también luego nos reclamaron las otras empresas que decían que solo trabajaba con las grandes, y la Cámara Mexicana de Industria de la Construcción con fondos pymes de la Secretaría de Economía hicimos como un otro proyecto de otras 5,000 viviendas. En ocasiones lo importante es saber cuál es el problema, más que solo querer hacer. Miren, esta vivienda que se hace del centro al norte del país, al norte hacia el lado del Golfo de México, que sería la ciudad de la tercera ciudad más grande, Monterrey, y entonces resulta que ellos tienen un producto en el mercado que es este. Si comparamos con los estándares de la ASRA, de las normas mexicanas sobre condiciones de confort y ganancias de calor, resulta que andaba bastante bien el producto que ellos sacaron al mercado comparado con otras viviendas que en el mismo lugar se hacían con materiales de concreto, hormigón, que dicen ustedes. Y entonces tenemos que toda esta diferencia de ganancias implica consumo de energía en aire acondicionado, y ellos tenían un buen producto. Entonces era solo conocer, diagnosticar, evaluar, simular y saber que tenían un buen producto, y así lo anunciaban al mercado. Bueno, y al final de esas viviendas, ustedes pueden ver que nos ahorramos varios megawatts, unos cuantos millones de pesos mexicanos y 8,000 toneladas de CO2. Si dividimos esas 8,000 entre 5,000, resulta que nos da como de a 1,5 toneladas. Y entonces fue cuando el gobierno, el área ambiental, me dijo, oye, pues ahí hay algo que podemos acomodar como México, y me pidió lo que se conoce como la hipoteca verde. La hipoteca verde, que es uno de los instrumentos que ha permitido masificar el sobrecosto que tiene estas tecnologías en la hipoteca propia, y por lo tanto se paga cada mes en 15, 20 años, y por lo tanto no es mucho la parte y se va pagando también con los ahorros que se tienen. Bueno, otro proyecto que tuvimos en ese tiempo fue colocar y generar energía propia. Miren, se ve bonito y a pantalla, pero les voy a decir a ustedes la verdad que acabo estoy con los amigos de la Universidad Nacional de San Martín, que son ya muy viejos conocidos. Salvador lo conocí en el INTI, en una conferencia que me invitaron en el evento que hacen ellos, y conocí a sus alumnos. Entonces, y estuve por allá, por cierto, ahora que vi la foto ahí de esta parte donde eran como las vías del tren o algo así, me acordé de cuando me tocó estar en el 19 antes de todo este problema. Miren, se ve muy bien, y hasta me dicen, ahora están así las viviendas en México. Son 100, 200 viviendas, pero entonces yo pongo la foto y apantallo bastante que estamos haciendo eso en México. La realidad, estas viviendas costaban en el momento 200,000 pesos. Les dije que eran 20 a 1 de pesos mexicanos a $1. Esos 200,000 pesos de la vivienda, les digo aquí en México, palabra muy típica de nosotros, chunche, que sería el fotovoltaico, costaba 80,000. Entonces la gente, en lugar de tener una vivienda económica de interés social, pues prefería otra recámara en lugar de colocar esto. Entonces no era el sector. Sin embargo, se hizo, y lo que permitió fue abrir el sistema a red, que en México estaba prohibidísimo. Podías tener, generar y almacenar y usar, pero no conectado a red. Con este proyecto se abrió la red, y ahora ya generamos y nos conectábamos, por lo tanto no necesitábamos las baterías y teníamos un menor costo o impacto económico en esta estrategia. Bueno, nos permitió, ahora ya se está usando, pero en las tarifas que sí conviene, como son las DAC, son los ricachones los que
tienen unas casononas acá en México, alto ingreso. Esos son las tarifas, ahí se paga, pero porque si pagaban 3,700, 3,500 al bimestre, ahora con el fotovoltaico pagan 500 pesos y toda la diferencia se va amortizando el costo de esto, que se los financian a través de los programas de ahorro de energía que tenemos como el FIDE, Fideicomiso de Ahorro de Energía Eléctrica. Bueno, y entonces se hicieron normas para el diseño, entre ellas para la vivienda, para el seguro social, están los documentos, se publicaron normas para ahorrar energía desde el envolvente del edificio, que muchos de ustedes las relacionarán. Cuando vean NOM, significa las IRAN de Argentina, y NOM es obligatorio, es oficial obligatorio. Cuando vean NMX es voluntario, son especificaciones técnicas. Y entonces teníamos para la envolvente del edificio, para los materiales, para los refrigeradores, para equipamiento y para el diseño. Entonces ya teníamos normas para la eficiencia energética y luego vinieron las normas de los calentadores solares, en eficiencias, en instalaciones, las normas obligatorias de uso de calentadores. En la Ciudad de México, claro, era un porcentaje pequeño, no era el 100%, pero ya teníamos la obligación en edificios no residenciales el uso de calentamiento de agua con energía solar. Y luego se hizo el Código de Vivienda de la Comisión Nacional de Vivienda, me tocó hacer el capítulo de sustentabilidad, porque era algo que pareciera surrealista, de que no me podían autorizar un proyecto que dijera sustentable fotovoltaico, porque en el reglamento de construcción no decía la palabra sustentable ni tampoco decía la palabra fotovoltaico. Entonces hicimos un código modelo, ese está público, lo pueden bajar, y el capítulo viene desde lo que es el aprovechamiento de energías renovables, el diseño climático y la eficiencia energética, en residuos, en áreas verdes, en agua. Y entonces ya había un código, lo tomaron algunos municipios y lo empezaron a aplicar. Después, Secretaría de Medio Ambiente, empezamos a trabajar las normas para aprovechamiento de las energías renovables a gran escala, los llamados a granjas o a parques, tanto eólicos como solares, etcétera. Y bueno, y otras normas relacionadas con los materiales de construcción, la certificación de los edificios, estas tres últimas, cómo calificar si el edificio es o no sustentable, los turísticos, los del estado de Jalisco, los a nivel federal, todos los edificios, tenemos unas NMX. Ojo, ya les dije, NMX significa voluntario, no es obligatorio en México. Entonces, pues en esas condiciones vemos también que se hicieron, ¿quién lo iba a pagar? Porque aquí podemos decir, vamos a hacer una vivienda sustentable, pero me saca del mercado, se la van a comprar al que vende más barato. Que eso yo creo que va a cambiar o está cambiando, porque ustedes cuando hablan de la compra de un auto saben cuántos litros por kilómetros por litro, igual su celular, y comparan. Bueno, ahora tenemos que aprender que la vivienda también puede ahorrar energía toda la vida útil, puede ser confortable, y eso tiene un costo inicial, pero tiene un beneficio que al final de cuentas nos permitió llevar a la hipoteca verde. La hipoteca verde, miren, con toda confianza que le tengo a Salvador, bueno, y también aquí están varios colegas, amigos conectados, uno a veces como investigador o académico es medio inocentón. Por no decir otra palabra, en México es más fuerte la palabra, es equivalente a la de los argentinos que dicen joven. Entonces, es uno muy joven en argentino, inocente en plantear a veces proyectos. Miren, yo hablaba de la hipoteca verde y el ahorro de energía y la mitigación de CO2, y como que no me lograba que me escucharan, pero cuando hablé de dinero, entonces hasta me invitaron a cenar al Rockefeller. Y entonces yo dije, esto se han de haber equivocado, pero me mandaron mi boleto en primera clase, VIP, todo lo bueno. Y dije, bueno, si no soy yo, lo pasé a una, me lo quité, y ahí voy. Por lo menos me voy de shopping allá en la Quinta Avenida. Claro, no iba a alcanzar a comprar nada, un profesor de universidad pública o investigador, pues ahí voy de todos modos. Y llego muy entusiasmado, muy puntual, para que vieran que los mexicanos éramos puntuales y formales. Y me siento y empiezan a preguntarme, y estaba sentado con los financiadores de los financiadores, o sea, los que les prestan aquí en México el Infonavit, todos esos que financian la vivienda, son los que les prestan los que están allá. Bueno, entonces ellos dijeron, entonces, ¿qué hizo usted con la hipoteca? Empecé yo, el ahorro de energía, la mitigación de CO2, y me dijeron, casi se los voy a decir textualmente, déjese de vaciladas. Lo que usted hizo es un instrumento que me permite acomodar más dinero. Era un negocio para ellos, para los que vendían calentadores, para todo el negocio, todo el mundo ganaba. Y entonces me di cuenta lo que había preparado, lo que había hecho, y de haber pedido al inicio, de haber llegado primero que ellos, pedí un agua, y era el agua más cara del mundo que me había tocado probar,
levanté la mano y pedí la mejor botella de vino tinto. Dije, me lo merezco, todo eso hice. Bueno, ya recibió el premio de la ONU, pero me refiero a que a veces uno tiene la inocencia, la buena fe, pero las palabras adecuadas es a veces el dinero, era lo que buscaban ellos, y triunfó, y hay 3 millones más de viviendas, y soy el socio honorario de los que venden calentadores, porque ahora ya vendieron 3 millones de calentadores que no estaban sin ese instrumento, o también soy el socio honorario de las empresas que venden aislamiento. Y bueno, ahora todo el mundo, soy hasta socio honorario del Colegio de Arquitectos, y digo soy porque no soy arquitecto, y sin embargo soy socio honorario. Bueno, entonces todo eso nos lleva a que se necesitaba que dijeran quién va a pagar. Había un fideicomiso en México que paga para arreglar los edificios existentes. Les falla algo, está muy caliente, hay que aislar, el aire no está enfriando bien, hay que cambiar el aire acondicionado, hay que quitar los incandescentes por compactos fluorescentes, ahora va por LED. Y entonces era como cambio de tecnología para arreglar los edificios que tenían problemas. Un muy buen programa, fue premiado en el mundo ese programa por el CELFIDE, y fue premiado, pero después se dieron cuenta con la hipoteca verde que podía ser desde el inicio, entonces se prestaba para equiparlos ya con la tecnología. Los criterios indicados de CONAVI y esto para nivel urbano. Después se hicieron certificaciones porque todo el mundo dice que es bueno, ahora vamos a ver si es así. El sello FIDE es equivalente al que ustedes ven que tenemos de Estados Unidos, el Energy está en las computadoras. La Profepa da un sello de bajo impacto a los edificios. Hay uno privado de edificio inteligente y sustentable. Los criterios, miren, aquí hay algo muy interesante. Me tocó elaborar estos criterios indicadores de la Comisión Nacional de Vivienda, pero aquí es a fondo perdido, son subsidios. Los subsidios que da el gobierno ahora los da si cumples con determinados criterios de la vivienda sustentable. Hay un programa de la Ciudad de México, otro programa de Semarnat y el mismo Infonavit con la hipoteca verde y los DUIs de desarrollo urbano se hicieron sistemas de certificación. Nos llevó aquí, en realidad esta es una vivienda convencional en mi tierra, en Guadalajara, pero miren, estamos en eficiencia, no hemos logrado la sustentabilidad con esos programas. ¿Sí puedo lograrla? Sí, con esta alternativa. Entonces fue que propusimos, aquí está el gas, llegamos hasta aquí, solamente bajamos parte con calentamiento de agua, pero tengo cocinas solares, tengo comales solares, tengo generación. En emisiones estábamos en promedio de la Ciudad de México aquí, llegamos acá. Todavía no somos cero emisiones. Sin embargo, tenemos entonces que aparece, cuando ya estábamos con esa iniciativa, el concepto cero energía. ¿Cuánto consumo, cuánto genero y cómo me voy a instalar lo que ahora se conoce como conectado a red? Me acuerdo que en el 18 estuve invitado por las ADES, en donde se presentó, había ese programa de conexión a red y generación distribuida y todo eso, y me tocó hablar del caso mexicano ahí en ese evento. Bueno, y luego entonces todo esto nos lleva a que tenemos nosotros una serie de criterios y conceptos relacionados con edificación cero energía, que empezó en realidad en Inglaterra en 2006, después en Estados Unidos en el 2007, algunos con unos objetivos, otros con otros, y luego la Unión Europea lo toma como política en 2010. En esos tiempos México ya tenía también un programa de cero energía en los hogares, y había empresas y algunos proyectos. Aquí hay algunos que eran generación con fotovoltaico, otros que era conectado a red o autoabastecimiento, otros proyectos que eran también ya relacionados con la envolvente, y en varios lugares, aquí está Playa del Carmen, acá Acapulco, o sea, lugares que sí pagaban este tipo de tecnologías. Se estuvieron haciendo en 2008, estamos hablando de estos proyectos en Cancún, proyectos que tenían algo relacionado con sistemas pasivos, la arquitectura bioclimática, y que se aprovechó a raíz del evento que hubo en Cancún sobre la parte de tener un cero energía como programa. Bueno, entonces, esta es la metodología que proponemos, a diferencia de lo que había con Estados Unidos, Canadá y Europa, era partir nosotros del diseño bioclimático, el equipamiento eficiente para la diferencia generarla con energías renovables. Si Europa agarraba un edificio y ponía energía fotovoltaica o generador o lo que sea, pero era el total, sin haber previo un poquito por ahí de eficiencia, pero sin haber esta parte y etapa, lo cual ha tenido éxito en la primera etapa y ya hemos llegado a otras propuestas. Entonces, primero eficiencia con el diseño, con el equipamiento, y luego ya ahora sí las renovables con la generación. En el caso de del diseño, pues bueno, tendríamos lo que ya conocemos, el diseño bioclimático, la información, el diagnóstico,
las estrategias, las recomendaciones de sistemas pasivos, evaluamos térmicamente, funcionó o no funcionó. Si funcionó, tendremos algo más aproximado a las condiciones de confort y si no, pasamos a las necesidades de equipamiento, el aire acondicionado, cuánto consume energía contra el convencional y entonces tenemos la generación necesaria para que sí lleguemos a cero energía. Sería esto gráficamente. Aprovecho o me protejo del sol, el viento y entonces de un diseño convencional a un diseño con normatividad. Estamos aquí usando las normas existentes y agregando otros criterios. Teníamos efectivamente la reducción en ganancias térmicas y por lo tanto los ahorros en el aire acondicionado con diseño bioclimático. Igual puede ser la vegetación, los colores. Después el equipamiento. Tenemos nosotros el sello FIDE, les decía que es el equivalente al de Estados Unidos, el Energy Star. Que algunos equipos que vienen de allá traen el Energy Star. Y luego ya ahora sí genero la energía. Y el cero energía es que yo genero lo que consumo, porque hay un problema con los manejadores de la red. Uno inocentemente piensa que si genero y eso lo inyecto a la red y si genero mucho, entonces eso es muy bueno. No, ellos dicen, bueno, si tú estás generando una cantidad y tomas esta otra cantidad, yo tengo que tener esa energía y por lo tanto me perjudica la red. Entonces ellos hablan de tener un net cero. Esto es, lo que yo genero es lo que yo voy a consumir y lo debo de garantizar para que entonces sí se conecte a la red y no haya problemas con la red. Y entonces fue lo que tomamos como reto. Por ejemplo, estamos aquí en un lugar templado y en ese lugar templado, miren, vean qué agradable la Ciudad de México. Esta manchita es de calor en los meses de primavera, marzo, abril y mayo. Y lo demás es confortable y algo de fresco o frío. Entonces, realmente yo quiero climatizar, pues nomás tengo un problema aquí en tiempo de este calor. Lo demás algo puedo ahorrar. Entonces, ¿cómo voy a manejarlo? Ya sea controlar el sol, cuando sí lo necesito, cuando no, o la ventilación. Y entonces sí, poder lograr el ahorro en climatización y luego eso lo llevamos ahora con la metodología ya muy conocida del diseño climático, la información, el diagnóstico, las estrategias y las recomendaciones que voy a proponer en cada clima, en cada lugar, para que el edificio funcione. Y después viene esa evaluación térmica y resulta que aquí estaría una vivienda con condiciones bioclimáticas, mientras esta sería una vivienda convencional actualmente, como se están construyendo en México, toda esta diferencia que es muy significativa. Ahora viene el equipamiento. Hicimos unos trabajos aquí con mis alumnos sobre equipamientos, sobre consumos de energía en cada caso, para poder tener el reto de qué es lo que necesitamos o qué nos va a permitir una tecnología. Por ejemplo, miren, en general la línea base dice que consumimos 480 kilowatts al año, pero podemos tener ahorros si cambiamos esa iluminación, sustitución de tecnología. Bueno, en el caso del diseño bioclimático, cuando es nuevo está fácil, lo demás sería hacer adecuaciones. Igual aquí, equipamos con tecnología eficiente, pero si ya está el edificio, vamos a hacer programas de sustitución de tecnología. Y entonces, de tener una cantidad de energía, cómo se va reduciendo y ahora cuánto necesitamos. Entonces, esta es mi línea base y resulta que ahora estoy aquí. Entonces, soy eficiente. Esto voy a dar esta energía no para sino para la parte donde ya tengo un diseño y un equipamiento eficiente. Mi línea base en gas, mi línea base ya cuando tengo calentador solar y algunas estufas eficientes o calentador de paso, depende de qué es. Yo vi en Argentina el de paso, lo cual es muy eficiente. Bueno, y entonces tenemos ahora ese equipamiento de tecnología ya me lleva a un requerimiento y empiezo a ver cuánto es lo que voy a tener que generar, que es mucho más barato generar lo que voy a necesitar después de la eficiencia con diseño y equipamiento que si meto toda la tecnología de generación para una vivienda convencional. Ese era el fin que buscábamos y por qué encontró este tipo de trabajos eco en otros países y nos publicaron por ahí algunos libros y capítulos. Bueno, entonces analizamos el clima cálido seco, el clima húmedo y el clima templado para ver cómo estaría el país para esas condiciones. Y miren, esto es la base, esto consumía una vivienda en la Ciudad de México y esto en el norte y esto en la costa, en Cancún. Ahora Cancún no es el más húmedo, pero la mayoría de ustedes ubican más Cancún. Y entonces con eso podíamos trabajar porque teníamos la base de esto, lo hicimos para un programa de vivienda y hicimos para todos el mismo estudio, el ahorro de lo convencional a cuando ya estaba equipado y con el diseño climático, en caso de gas, cómo caía en cada lugar el consumo solamente con un calentador de solar y entonces ahora sí empezar a generar la energía. Y vean ustedes, estas barras son si no hubiera yo hecho equipamiento eficiente y diseño bioclimático. Hubieran estado toda esta cantidad de energía
que serían fotovoltaicos, muchos, o bien ahorré toda esta parte y ahora necesito solo esta cantidad de energía en cada clima y esto es lo que voy a generar. Entonces nos acercábamos y pudimos lograr el cero energía en cada clima. Acá se nota que estamos en el desierto, que estamos en lo templado, en lo húmedo. Y entonces aquí está. En el caso de la Ciudad de México templado, logramos Net Zero Energy. En el caso seco teníamos un excedente, un plus. Le digo, no hay que aplaudir porque los de la red luego no lo critican, dicen que hace ruido eso. Eso es lo que se garantice, y el cálido húmedo también era controlable. Entonces, sí lográbamos cero energía, se pasaba a plus, pero lo demás sí estaba en cero energía, net zero energy. Bueno, ¿qué podemos concluir? Se puede lograr en diferentes condiciones climáticas, porque podríamos pensar, está fácil la Ciudad de México, no hace calor, no hace frío tanto, por lo tanto no necesitan calefacción, no necesitan aire acondicionado. Sin embargo, aquí en la universidad hay edificios que sí se congela mucho uno y sí los necesita, o alrededores de la ciudad, en las partes de las montañas también, que se conoce como el Ajusco. Y entonces tendríamos algo que hicimos así nada más como una especie de rápida respuesta es, si yo necesito esta cantidad de energía y uso lo que me permite la ley para conectarme a red, resulta que soy sustentable y plus en todas estas ciudades, aquí está la Ciudad de México, pero llegamos al norte y aquí no, esto es lo que yo necesito y la ley no me permite más que generar esto. La ley se hizo nacional y en realidad debe ser regional. Aquí el problema no es que no haya tecnología ni conocimiento, es la ley. Hay que cambiar esa ley para que esto pueda ser sustentable y eso sí nos llevaría a cero emisiones. Estas son las emisiones por operación de la vivienda y esto es lo que puedo mitigar por cada una de las viviendas que hemos arreglado. Entonces tendríamos también cómo acomodar esas ventas de bonos de carbonos que excederían de cada una de las viviendas. Que México ha sido malísimo para ese negocio. No sé si Argentina haya hecho negocio, pero miren, en Europa se pagaba 16 euros la tonelada y resulta que en México teníamos en lugares como Chiapas a $5 la tonelada. En Veracruz también, son zonas capitaleras, Veracruz también se pagaba 6 y ahí los del norte un poquito regateando sacaron $8 la tonelada, pero pues estaba en otros países más elevada, entonces eran malísimos para el negocio, eso de la venta de carbonos. Bueno, esto está publicado, fue parte de la tesis de uno de mis alumnos, es el Metodología para la Sostenibilidad Energética, Vivienda Cero Energía, está pública en la biblioteca virtual de la UNAM, y luego sacamos un libro con gran parte de esa información, también está libre, Metodología para la Sostenibilidad Energética de los Edificios, Vivienda, Net Zero Energy, y Estados Unidos publicó un capítulo en este libro con estos trabajos que hemos presentado. Ese sí está a la venta, pero acá igual lo van a encontrar libre en estos dos primeros. Después, otro de mis alumnos, y estamos por publicarlo, hizo también un cero energía, pero solo con solar. Miren ustedes, métodos, cómo definir requerimientos, potencial y aprovechamiento de la energía solar en edificios, parte del diseño bioclimático para climatizar, iluminación natural, tecnología térmica para cocinar, para calentar agua, y luego lo que me falta lo genero con fotovoltaica solar. Este lo vamos a publicar, ya está muy avanzado, yo creo que en este año sale, pero esta está libre, esta tesis. Y luego por ahí, con motivo del Año Internacional de las Energías Renovables, la UNAM contribuyó a la ONU con este libro de su servidor de energía para el edificio sustentable, que trae también algo de lo que hemos platicado. Y más recientemente este libro está libre, se llama El peso de las ciudades, lo publicó la ONU, el PNUD, El peso de las ciudades en América Latina y el Caribe, y vienen escenarios de cómo intervenir principalmente en edificios, transporte, agua, el uso de agua, los residuos para tratamiento, reuso o mitigar, y se mide en energía y emisiones de CO2. El caso de los edificios, debo de presumir y agradecer que Salvador me permitió su línea base de Buenos Aires. Entonces bien, el caso de Buenos Aires, partiendo de la línea base que trabajó Salvador, con intervenciones de dos tipos. Le llamamos moderado y le llamamos agresivas. Cómo llegar a una eficiencia y cómo llegar a una sustentabilidad de aquí al 2050. Y el caso de México, que es con trabajos que había realizado y con propuestas. Entonces, este está libre. Lo acaba de publicar este año la ONU y vienen trabajos relacionados con lo que hemos platicado, con evaluaciones de diferentes intervenciones. Bueno, les agradecería mucho la paciencia, sobre todo si hay algún comentario, encantado. Y espero haber respetado los tiempos, Salvador. Bueno, muchísimas gracias, David.
Les pido que por favor abramos los micrófonos, así le damos un caluroso aplauso a David por la muy linda charla. Y entonces abrimos la sesión para preguntas. Si pueden levantar la mano, ya sea en forma directa o a través de reacciones acá que tiene, donde tiene una manito para levantar. Mientras se van preparando las preguntas, David, te hago una pregunta. En términos de costos, ¿cómo en forma así aproximada ha impactado el llevar a estas viviendas sociales de energía neta cero respecto de una vivienda convencional? La primera hipoteca verde, que es la que se ha aplicado, tenía un préstamo hasta de 20,000 pesos. Les he dicho a usted que una vivienda en ese tiempo, la más económica, costaba 200,000. Entonces venía siendo el 10% del total y alcanzaba para un calentador solar, aislar el techo en los lugares donde se necesitaba aislamiento, cambiar el aire acondicionado ineficiente por uno, lo obsoleto por uno eficiente, cambiar la iluminación de incandescente por compacta fluorescente y llaves ahorradoras de agua para el ahorro en agua en las regaderas, en las llaves y en el excusado. Entonces, eso se compraba con el sobrecosto. Hicimos otros proyectos antes de la hipoteca verde en el norte del país y tenían un sobrecosto del 20%, pero era una vivienda mayor que la que estoy hablando de interés social. Fue tanto el éxito porque el 10% no era mucho y sí los ahorros que se tenían, que se pagaba, en el caso del calentador, en menos de 2 años, el caso también del aislamiento y el aire acondicionado también en 2 años, y considerando la tarifa subsidiada, porque en realidad, si no consideramos la tarifa subsidiada, se paga más rápidamente. Ese excedente que teníamos de energía, si lo acomodamos en tarifas para sectores donde sí se paga bien la energía o mejor, como es el alumbrado público o el industrial, entonces sería mucho más rentable. ¿Qué valor estamos hablando de una vivienda? Perdón. ¿Cuánto cuesta una vivienda social aproximadamente unos 60 metros, 70 metros en México, en dólares? En dólares tendríamos, a ver, entonces, mira, de 60 metros viene siendo aquí la vivienda de interés social alto. Alto no es de residencial, es que hay una económica de 33, hay una común de 40 y tantos, y luego ya viene la otra de 60 que llega a tener hasta 3 recámaras. Andan como en las zonas de alrededor de 600 a 700,000, esto es entre 2 y le quitamos un 0, serían como 35,000 dólares. ¿Cuánto? 35,000 dólares. 35.000 dólares. Y 10% de eso es lo que se incrementó. Se incrementó en esas tecnologías que mencionamos. La hipoteca verde 2, que es la que no se ha aplicado, sí lográbamos la sustentabilidad eléctrica y de agua, porque poníamos una planta de tratamiento y un fotovoltaico. Pero como les comentaba, eso en el valor total, que ha bajado muchísimo, de los 80,000 que les dije que costaba cuando las primeras viviendas que nos tocó hacer en Mexicali, ahora andan en 30 y tantos mil pesos. O sea que ha bajado muchísimo el fotovoltaico. Pero este todavía no se ha aplicado. Ahí el sobrecosto aumentaría más. Y te pregunto una cosa más, vi que muchos tenían sistemas solares para el calentamiento de agua sanitaria. ¿Esos equipos de calentamiento de agua sanitaria son de fabricación mexicana o son importados? ¿Qué usaban? Tenemos en México una ventaja al principio. Ventaja que se fabricaba el calentador solar en gran parte del país, principalmente en Cuernavaca, en la Ciudad de México, en Morelia y en Guadalajara. Yo era niño cuando algunas casas que pasaba uno por ahí para ir a tránsito, me acuerdo hoy, Secretaría de Movilidad, y veía las casas con calentadores. Entonces ya había una cultura, había una tecnología propia y el precio en el mercado en ese momento fue el que tomamos para la hipoteca verde, el calentador mexicano. Pero luego entra el calentador chino y costaba la mitad, pero la norma no permitía todavía pues, garantizar la calidad del chino y por lo tanto solo premiaba el uso del calentador plano mexicano.
pero no competía el europeo ni el de Estados Unidos. El mismo de Argentina, cuando estuve por allá varias ocasiones con Asades, era más caro que el mexicano. Claro. ¿A qué precio lo tenían, por ejemplo, un equipo de 150 litros? Con todo el calentador y el termotanque y la instalación, andaba como a 9,000 entre dos, y le quitamos el cero, ¿cuántos fueron? 450 ya instalado el calentador solar para 3, 4 gentes. $450. Sí. ¿Qué tipo de respaldo usan cuando colocan estos equipos ustedes? Solamente en lugares fríos es donde se requiere. La Ciudad de México solo que haya visitas, y si no se les va a tocar con agua tibia hacia fría. Ajá. Sin Y respaldo, entonces. solo respaldo para en esos lugares, que sería un calentador de paso tipo, voy a decir la marca que acabo, que no estoy vendiendo yo, el Bosch, que es el que más se ha comercializado, 2,000 pesos mexicanos, y es el que se usaba como respaldo. A mí me encantó ver el sistema que era más completo en Argentina, y un trabajo tuyo sobre ello, que calentaban agua y luego climatizaban el edificio con esa agua mientras llegaban a bañarse. Entonces no solo estaba prendido el boiler ahí o el tanque del calentador todo el tiempo inactivo, estaba calentando la casa. Me encantó esos sistemas cuando los vi en Argentina y tus estudios que hiciste sobre ello. Claro. Sí, qué bueno. Gracias, David. No sé, ¿alguna pregunta por...? Aquí mandan saludar en el chat, dicen que saludan de la Baja California y saludan también mi estimado Tomás de allá de Argentina. Sí, acá estoy leyendo también los saludos. Ahí levantaron mano. A ver, adelante, por favor. No lo veo. Ahí está, Iván. Iván, adelante. Sí. Hola, Salvador, ¿Cómo David, un gusto estás? verlos. Igualmente. ¿Qué tal, David? Soy Iván, soy Iván Hernández, soy profesor de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y Excelente. también me dedico a hacer parte de análisis térmico de edificaciones. Entonces, no, desafortunadamente llegué un poco tarde a la charla, ya entré media hora tarde, pero vi muchos resultados muy, muy interesantes y te felicito mucho por tu trabajo. Me gustaría preguntarte, ¿verdad? Veo que tienes muchos años ya trabajando estos temas. Igual, pues yo no tengo tanto tiempo como tú en el área. Egresé en el doctorado en el 2016. Mi asesora fue la doctora Gabriela Álvarez García. Por ahí yo creo que la debiste haber conocido. Descanse en paz. Fue mi jurada en el doctorado. Mira, y pues he estado trabajando también yo en esa área, ¿no? Y entonces te quería preguntar acerca de las normas, ¿verdad? Las normas en México, específicamente las normas que tratan sobre el envolvente, pues es las NOM 020 ENER, se supone que es pues obligatoria, ¿verdad? Pero en realidad es obligatoria nada más en el papel porque prácticamente muy poca gente la ha implementado y incluso no, yo desconozco si haya unidades de verificación o cuántos edificios en México se han etiquetado y que cumplan con esa norma, ¿no? Eso a lo mejor es una pregunta, ¿no? ¿Cuántos edificios en México en general tú conoces que se hayan construido basados en esa norma? Y la otra pregunta, ¿cuáles son los factores por los que tú crees que aún las normas oficiales siguen siendo ignoradas por la gente del sector constructivo? Bueno, el primer argumento que daban ellos, bueno, y un poquito antes como antecedente, Iván es de un lugar que sí es cálido húmedo. Yo tomé Cancún por más conocido, pero realmente si quiero resolver el problema de cálido húmedo es la tierra de aquí de Iván, Tabasco, que los que conocen Venezuela hagan de cuenta que es Maracaibo, petrolero y un calorón y mucha humedad. Entonces es un gran reto ahí la edificación para tener el confort. Las normas mexicanas, en este caso la 020 y la 008, una salió en el 2001 y otra en el 2011. La 2008, que es para edificios no residenciales, ha tenido más suerte, ya se incorporó hace años en algunos reglamentos de construcción como la Ciudad de México y por allá en Durango, en Chihuahua y en Acapulco. Se agregó en algunos reglamentos. La 020 no tuvimos el éxito de que se lograra meter fuera de por allá en Mexicali. Y en cuanto a tipos de edificios, en el caso de la 8
podemos, yo creo que unas 2 pares de manos o 3 son los que me permitirían contar los que hay, y en el caso de la vivienda, a lo mejor con una sola mano le puedo decir cuántos son los que hay. Entonces, el problema que ellos decían es que el sobrecosto, si yo aislaba iba a tener un sobrecosto, pero le dejaban el problema al usuario. Al momento que no aislaban, ponían un aire acondicionado y era pagar la factura del mal diseño, porque iba a pagar cada 2 meses el recibo de energía eléctrica. Por ahí, en su momento, se opuso el Infonavit, por lo tanto, es el que financiaba, no permitió obligar. El problema no es solo de los constructores, es que las normas son federales y, por lo tanto, tiene que ser el ayuntamiento el que las meta a su reglamento porque es el que da el permiso de construcción. Y ahí está atorado entre que si es autónomo o no es autónomo el ayuntamiento, y la cosa es que no ha caminado. A pesar de estar esos instrumentos de gran valor. Es equivalente para los de Argentina a la CIRAM que tienen ellos, que equivale a una capacidad aislante del envolvente. Ok, muchas gracias, David, y es un gusto poder saludarte. Esperemos que algún día podamos colaborar en algún proyecto o platicar acerca de los temas de energía en edificaciones, que es muy, muy extenso, ¿verdad? Gracias. Vale. Felicidades. Gracias, David, gracias, Manu. Está la mano levantada de C. Ramírez. Sí, buenas tardes. Bueno, yo trabajo en un edificio en zona céntrica de Cava. Quería hacer la consulta en base a este tema. ¿Qué proyectos en México fueron implementados digamos, en edificios con envolvente de vidrio para mejorar el consumo energético? Independientemente de la aplicación de films especiales, ¿no? Para lograr que la radiación ingrese con menor potencia dentro del edificio. Y también quería consultarles si se implementó algún sistema de enfriamiento por aspersión sobre envolvente para disminuir la temperatura, y en ese caso, si lo hicieron, ¿qué resultado les dio? Serían esas dos consultas. Sí, efectivamente, usted mismo ha dado la respuesta. Lo que se ha atacado más es con filtros, los vidrios, para no tener todo el costo de cambiar los tipos de vidrios. Y con eso, en el caso de los cálidos, bajar la ganancia por radiación. Ahora hay unos jóvenes aquí que están trabajando en la doble fachada, o fachada inteligente, o fachada dinámica, le dicen ellos, que me suena como automatización. Y algunos edificios en la Ciudad de México se han instalado con esa doble fachada, principalmente una cadena de ropas muy famosa por acá, que es la que ha llevado a cabo ese sistema, que además permite en un momento dado ventilar en la primera, y entre la primera y la segunda, lo cual facilita la climatización. La alternativa en aires acondicionados o en sistemas solo se ha trabajado en la parte de las torres de enfriamiento como alternativa para tener el ahorro, y un poquito en cogeneración metida en esos sistemas o edificios. Entonces sí hay un reto para esos grandes edificios de puro vidrio, y las alternativas hasta ahorita han sido pocas las que se han propuesto. La norma trata ya de que si vas a poner vidrio, que sea el adecuado. A lo mejor Claro. en unos climas es el doble vidrio y ahí sí se DBH. por conductividad o los coeficientes de sombreado. Sí, así es. Un gusto. Claro. Bueno, y la parte de torres, digamos, ¿bajo qué parte apuntaron? ¿A mejorar el tipo de torre o hicieron algún proyecto, digamos, para mejorarle la performance a las que ya estaban? ¿O directamente un reemplazo por algo de mejor calidad, de mejor performance? Sí, han sido primero adecuaciones, y algunos le han apostado en las costas a la parte de geotermia somera antes de ayudando a la torre. Claro. Pilas energéticas. Ah, muy bien. Bueno, le agradezco mucho, muy linda la charla. Gracias. Melchor, ¿tienes levantada la mano? Doctor, ¿me escucha? Perfecto. Mire, viene 2 preguntas de un estudiante de arquitectura aquí del Tecnológico de Tepic. Son de taller de construcción, perdón, taller de diseño 4. Aquí viene la primera pregunta. Dice, ¿se puede aplicar también esos criterios de ahorro y eficiencia energética a edificios ya construidos? ¿Y cómo empezar a hacerlo?
Bien, Esa es una. ¿Le digo la otra? adelante. La otra es la incorporación de un sistema de seguimiento solar. ¿Mejora el rendimiento de captación fotovoltaica? Esas son las dos preguntas, doctor. Bien, a lo mejor la pregunta surgió porque la metodología, hablaba yo del diseño con bioclimática, y de ahí el equipamiento y luego la generación de energía. Bueno, esa misma metodología me sirve para los edificios que ya existen. Primero hago mi estudio y veo qué parte es la que le duele al edificio, si está ganando mucho por el techo o está perdiendo por las ventanas, y entonces hago una adecuación. ¿Cómo voy a tratar ese techo? ¿Cómo tratar esas ventanas? Y luego, en el caso del equipamiento, ver cuál es el consumo de esa tecnología para ver cuál podría ser la sustitución. Hay programas de sustitución de tecnología por el FIDE para las viviendas, para los edificios comerciales, con el objeto de ahorro y que se paga con ese ahorro. El préstamo es tan flexible que permite pagarse con el propio ahorro. Entonces es cambiar esa tecnología ineficiente y obsoleta que se tenga. Por ejemplo, en la tierra de aquí de Melchor y de sus alumnos, que por cierto tengo simpatía porque fueron mis playas de niño, las playas de ellos. Y entonces, para que ubiquen los que no conocen México, están a un lado de Puerto Vallarta, que es una playa muy famosa de Jalisco, que había hasta un crucero que llegaba a Puerto Vallarta. Y entonces resulta que ahí lo que podemos hacer, en ese caso de esas costas y los mismos seguidores, como dicen, si yo genero, voy a tener más eficiencia si recibo el total. Ahora, depende de la aplicación, porque en un plano inclinado con la latitud me da buena eficiencia. Si es ya grandes concentraciones, grandes temperaturas, como por ejemplo generación de vapor, entonces sí nos conviene, y sin lugar a dudas que es más el beneficio con seguidores que solamente fijos. Por ahí tienen los del Sinvestat, que son de alguna manera paisanos de ustedes porque son de los Tecnológico Nacional. Ese tipo de seguidores han hecho varios y los han experimentado ahí en el Sinvestat. Muchas gracias, David. Hay una mano levantada ahí, Silvina. ¿Querés? Sí, hola, buenas tardes. Hola. Gracias, David, por la presentación sumamente interesante. Yo quería saber si tenían estudios sobre la apropiación de la tecnología, cómo ha sido utilizada y la continuidad en el tiempo de su funcionamiento, porque en Argentina hemos recorrido varios barrios en distintas provincias y lo que he visto es que muchos de esos equipos en poco tiempo dejan de ser utilizados. Entonces quería saber si tenían algún estudio para recoger experiencias exitosas o inconvenientes que ustedes hayan tenido que superar o podido superar. Gracias. Un gusto, Silvina. Realmente todo un tema la pregunta, y sí ha habido buenos casos y se han estudiado, y también otros que nos han dicho y que es grave lo que estamos haciendo, en este caso la política de vivienda, porque usted habla del abandono de la tecnología. En México el problema es que se hacen casas, se compran y luego se abandonan, y hay muchos miles de viviendas abandonadas. Entonces el problema es más grave, no solo la tecnología, es la vivienda la que se está abandonando. Y un problema grave, porque el problema no es que le sobre vivienda al país, si es por números, le faltan viviendas. Sin embargo, está el problema del abandono de la vivienda. Ahí no sé si también, y se han hecho muchos estudios, sobre todo los sociólogos, lo cual es muy importante porque ahí nos dice más cosas que los números. A mí los números me dicen que hace calor y pienso que se fueron por el calor o por los costos de la energía, y resulta que no. Entonces, hay viviendas que se abandonan por estaciones o temporadas. En la temporada de calor, que es muy cara la energía en el norte del país, a pesar del subsidio, se juntan las familias y viven un puño de 10 en una vivienda de interés social, y las otras 2, 3 casas abandonadas para solo pagar una factura entre todos eléctrica y poder tener la climatización. Bueno, uno de los programas famosos que mencioné indirectamente fue el del FIDE, cambio de incandescentes por compactas fluorescentes. ¿Cuál fue el triunfo de esa tecnología? En principio era carísimo. Un foco incandescente, bombilla le llaman ustedes, el incandescente resulta
que en la tienda me costaba en ese tiempo 3 pesos. Ahorita creo que cuesta 10. Y la lámpara compacta fluorescente salió al mercado en 140 pesos y no estaba en la tienda de la esquina, el kiosco de la esquina, como en el caso de la incandescente. Se fue prestando, introduciendo, primero se vendían, en la facturación se pagaban con los ahorros, después le llevaba uno los lámparas compactas, las incandescentes, y me daban a cambio los focos, las lámparas, llegaban los focos que son los incandescentes, me daban las compactas fluorescentes. Entonces yo llevaba mis puños que tenía, 8, y ya me las cambiaban ahí en cualquier súper y me las daban por las ahorradoras, y entonces ahora resulta que están a 10 pesos esas compactas afuera del metro. Claro, son chinas, pero no están caras las que ya hay en el mercado. Se logró cambiar el costo, ya se introdujo, ya es accesible, pero eso fue porque estuvo en esa insistencia de financiar y luego después de ofrecerla a cambio de tráeme tu incandescente y te doy compacta fluorescente, y ahora pues todo el mundo ya, hasta tenemos el premio Guinness de haber instalado más compactas fluorescentes que todo el mundo. En realidad no es cierto, lo hizo Venezuela más, pero como no les cae bien Venezuela, dio un premio a México. Hubo más millones en Venezuela que en México, pero eso fue un buen éxito. Por ahí tengo una chica que me llegó de postdoctorado y trabajó sobre tecnologías en la periferia para ver la gente cuáles son las que usa, cuáles son las que toma, por qué motivo y cuál es la conciencia. Y también hizo los estudios en la parte de los ricachones, la gente pudiente. Y entonces resultó interesante que en un caso, los jóvenes, en el caso de los grandes altos consumidores, lo hacían por conciencia a los jóvenes y los niños, el cambio de tecnología, y en el caso de los popular, el interés social, lo hacían para ahorrar. Pero había la adopción ya de esas tecnologías de la hipoteca verde, y en el caso de la gente mayor no, en el caso de los pudientes. No estaba en su papel, no les interesaba, sin embargo sí en la vivienda de interés social, y se lo publicamos por ahí, debe haber un par de artículos sobre las tecnologías en la vivienda en la Ciudad de México, y se tomó todos los estudios y se publicó en un par de artículos accesibles, están en línea, porque están en una revista enguisada. Entonces ha habido esos casos y sí ha permitido modificar el mercado, sobre todo el costo, y al final de cuentas, entre las que me regalaron porque era promovente y las que me regalaron por cambiar, yo siempre he tenido puras compactas fluorescentes, y ahora ya voy por el LED, que todavía está caro en el mercado, pero que ya con aquella experiencia sabemos cómo llegar a que sí se use, y así el aislamiento o el aire acondicionado eficiente o las otras tecnologías. Que si las hemos evaluado, cómo están y cuál es la calidad. Eso nos ha permitido programas de financiamiento para sustitución. Muchas gracias, David. David, tengo una pregunta. No sé si hay otra pregunta ahí, levanten la mano, pero yo tenía una pregunta hasta que alguien levanta la mano. Y es, en cuanto a la envolvente de la vivienda, estas viviendas sociales eficientes que mencionaba, ¿qué tipo de material usas para las paredes y techo? Mire, ese es un libro que publicamos, me lo publicó la Universidad Autónoma de Baja California Sur, y era qué material se usaba más en la vivienda. Y hicimos su análisis también de sus características. Como tenemos Estados Unidos a un lado, ellos manejan los materiales por la característica R, pero también en Europa lo usan con la U, entonces hicimos los atlas de la R y la U de los materiales más comúnmente utilizados en la vivienda de México. Resulta que el más utilizado en los techos es el hormigón, en los muros es el tabique y el bloc hueco. El bloc hueco es algo de hormigón con esos huecos de aire de 2 a 3 en un bloque de 40 centímetros por 20 de altura y de ancho. Esos son los más usados en el país. Hasta 70-80% de las viviendas tienen esos materiales. Térmicamente, para muchos lugares del país, sobre todo el norte, cálido seco, extremoso y cálido húmedo, no funcionan y no cumplen con la normatividad. ¿Y qué usan en su lugar en las viviendas que ustedes construyen para tener buena aislación térmica? En los programas que metimos, que era financiamiento de viviendas sustentables, era aislar directamente, ya sea la fachada más soleada, el techo, dependiendo de la región. Ese certificado que dábamos no premiaba cuando el lugar no tenía necesidad. Por ejemplo, si en la Ciudad de México pones aislamiento y pones un aire acondicionado eficiente, no te voy a premiar ni te voy a prestar para ello, porque no se requiere. Sí, vimos muy confortable, cochinón el aire aquí, contaminado, pues, pero muy confortable en temperatura.
y entonces en los programas está donde sí se necesita y ahí sí se premia y ahí sí se presta para la certificación que se trate con aislamiento. Que ya la norma propia daba una capacidad aislante, pero como mencionaba Iván hace un momento, en muchos lugares todavía no se aplica. Pero, por ejemplo, los ladrillos estos que se usan en algunas partes, los famosos HCCA, que es básicamente hormigón, Sí. sí, es un hormigón básicamente con muchas burbujas de aire, ¿no? Sí. ¿Lo usan ese material en México? Sí, en los muros y hasta un 60-70% de las viviendas están haciéndose con ese material. ¿Y qué resultado le estás dando y cómo es el costo? El costo es económico porque se hace in situ, pero y la mano de obra directa la aplica la gente de ahí, sí la conocen. El problema es que térmicamente la norma de ese tipo de materiales, porque como tienen aire adentro, da una resistencia, pero después se vuelve una cámara de aire y almacena y está afuera ya frío y el ladrillo o el tabique sigue calentando y sigue necesitando el aire acondicionado enfriar ese material. Entonces el problema es que cumple con las R's, pero tiene un efecto de inercia térmica que no está considerado en la normatividad mexicana. Ajá. Ahí se han vendido algunos que los rellenan que de perlita, que de aislante, le ponen ahí cosas que en realidad pues es el aire, no hay mejor aislante que el aire, pero los Claro. tratan de acomodar de alguna manera. Claro. Bueno, muchas gracias, David. No sé si hay alguna otra pregunta, si no, le pido que de nuevo abramos los micrófonos y le demos un agradecimiento a David. Y bueno, quedamos para la próxima vez. Así que bueno, muy buena charla, David. Muchísimas gracias por nosotros. Y Encantado. esperamos verte pronto de nuevo. Y Gracias. a todos los que nos acompañan, también muchas gracias por acompañarnos y será hasta el próximo seminario. Muchas gracias. Saludos.